Cristian Mikan es pastor de la iglesia principal de C3 Mendoza, una iglesia joven con un formato muy contemporáneo, con una visión de alcance a esta generación. Está casado y tiene 3 hijos. Ha sido más que un amigo, un hermano desde muy corta edad. Dios nos regaló la oportunidad de crecer juntos y nos permitió vivir diversas aventuras de fe. Siempre ha sido una persona de mucha fe, de creerle a Dios y animarse a los desafíos. Cuando pensaba con quién entablar charla para esta tercera semana donde estaremos pensando en nosotros, en la obra de Dios, rápidamente pensé en él y en lo que podía compartirnos. Hola Cristian, una alegría que puedas acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por sumarte a esta propuesta. La idea es que podamos generar un material para enriquecer la vivencia, la experiencia de los lectores de Sanos Equilibrios. ¿Qué te pareció la lectura? ¿Cómo viviste tu viaje de Sanos Equilibrios? Bueno, gracias primero por la hermosa invitación a sumarme a la aventura. Ha sido enriquecedor y mientras pensaba en qué palabras usar para definirlo, así como a veces no nos damos cuenta del inmenso valor que tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestras casas o en nuestras familias, creo que este libro es enriquecedor y a la vez iluminador de verdades tan profundas que creemos que tenemos, pero que no hemos llegado a valorar a veces en la dimensión que merecen cada una de estas cosas. Para mí, en lo personal, fue de enriquecimiento personal y un abrir de ojos a miradas, perspectivas que están ahí, pero que creo que Dios ha traído a vida y a luz en esta experiencia de caminar estos días. En esta tercera semana, la propuesta es hablar en nosotros, en la obra de Dios. Y pensamos en esta balanza donde en un plato encontramos nuestro hacer y en otro plato el hacer de Dios, y este dilema de decir, bueno, ¿cuánto me corresponde hacer a mí y cuánto debo descansar de que Dios se va a encargar, ¿no? Este dilema, no sé si, Cristian, en alguna oportunidad te has encontrado con esto, ¿cómo lo has vivenciado? Bueno, suelo encontrarme bastante en este dilema. Me gusta hablar, y quizás en algún momento lo hemos charlado, de que hay problemas para resolver y tensiones para aprender a manejar. Y creo que este es una de esas, donde yo no puedo decir, bueno, esto se resuelve así, porque Dios es un Dios dinámico y aún las situaciones que nos desafía, la fe, la vida de fe, la vida espiritual, la familia, las relaciones, tienen que ver con esto. Y creo que uno de los grandes desafíos para mi vida personal, que tiende normalmente al hacer y que se enfoca mucho en, bueno, yo voy a dar, voy a vivir, y aún parte de mi vida espiritual años atrás se basó en esto, mucho más que en otras cosas importantes como desarrollar un carácter, fueron avasalladas por esta realidad de qué tengo que hacer yo. Y creo que el verdadero balance y la tensión en lo personal ha sido resolver y decir, bueno, ¿tiene sentido que yo esté trabajando en lo que Dios no está trabajando? Creo que para muchos, 2 días después, viene de el no hacer que deshonra a Dios. Y no me siento identificado con eso, con el no hacer. Ha sido un problema de activismo que me lleva al último día, que enseguida vamos a charlar un poco, pero que tiene que ver con esta realidad, el desafío de mirar en qué cosas Dios ya está trabajando y me está invitando a mí, y se liga íntimamente con el concepto que planteas en uno de los días acerca de permanecer. Creo que la esencia de nuestra vida, para no tanto entender qué tengo que hacer, sino a qué me está llamando Dios, cuál es su corazón, escuchar el tiempo, el momento, y desde ese lugar poder entender a qué me está desafiando el Señor en este tiempo, se basa en una relación íntima y profunda con Él. A veces también nos pasa, creo, en nuestra vida espiritual, dejar que Dios resuelva nuestra vida. Creo que ese es el otro pedazo de la balanza. Así como están los hacedores compulsivos, están los descansadores o perezosos, como les llamás en el libro. Y creo que es un desafío sumamente interesante poder reconocer a qué nos llama Dios, poder ser sensibles al desafío. Me acuerdo siempre de Moisés en Éxodo 14, cuando en una situación de aprietos, donde evidentemente él está deseando escuchar a Dios y aún ha conocido cómo Dios lo desafía a él, el pueblo empieza a quejarse y decir, ahí vienen los enemigos, está el mar delante, ¿para qué vinimos? Como siempre la queja. Y este líder que ha escuchado
dice, quédense tranquilos, Dios va a presentar batalla por nosotros. Y le pasa todo al Señor. Y cualquiera de nosotros diría, wow, eso es fe y confianza en el Señor. Pero si uno lee, Dios le responde, ¿por qué clamás a mí si yo ya te he dicho que avancen? Vos tenés que abrir el agua y tienen que cruzar. Y es como una dinámica que a veces no estamos acostumbrados a ver, decir, todo depende del Señor, pero tantas veces Dios dice, no, yo te he dado herramientas, yo he puesto en vos, si tan solo pudieras escuchar lo que tengo para decirte, otra vez vuelve a la permanencia, no creer que porque una vez funcionó, porque una vez Dios me desafió así, es la manera en que Dios lo va a hacer. Si yo puedo permanecer conectado a este Señor que me desafía y que está trabajando, probablemente voy a encontrar la forma correcta, balanceada, de administrar estas tensiones donde a veces, si Él no lo hace, si Él no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Pero si yo no hago mi parte, creo que es un pedazo que tantas veces nos perdemos de ver actuar a Dios en formas increíbles y milagrosas. En uno de los días hablamos de estas dos letras que pueden cambiarlo todo, la fe. Y siempre tu vida, tu mensaje ha estado muy ligado al tema de la fe. Ha sido de mucha inspiración para mi vida en relación a esto de creer lo que Dios dice y avanzar viendo el invisible, creyendo en eso que de alguna manera no es tangible, ¿no? Quisiera que pudieras compartirnos cómo Dios ha trabajado en tu corazón, en tu historia, el tema de la fe, cómo el Espíritu de Dios, cómo te ha permitido crecer en relación a caminar, a tomar decisiones basadas en la fe. Creo que Dios ha sido bueno y siempre ha estado respaldando. No encuentro en la Biblia un registro donde personas hayan actuado en fe y Dios hizo silencio o hizo un vacío. No necesariamente respondiendo a lo que esas personas querían o buscaban, sino en respuesta a lo que Dios estaba haciendo. Me desafía, y siempre de chico me desafió esta realidad de cómo hacemos para vivir una vida coherente con lo que creemos. Creo que tantos decimos cosas, pero a la hora de vivir nuestra vida cotidiana, en los grandes desafíos o en las pequeñas decisiones que serán pasos hacia lo que Dios quiere, tantas veces nos quedamos cortos. Y ha sido un crecimiento, y al día de hoy aún miro hacia atrás y me cuesta distinguir avances grandes de fe. Aunque en el momento parecen gigantes, cuando uno pasa y dice, sí, Dios estuvo acá otra vez, se convierte en algo, si lo hizo Él, no fue demasiado grande. Y creo que nada, es un aprendizaje y es un músculo que deberíamos tener tan ejercitados, porque lo dice aún en el libro de Hebreos y lo citás en el libro, sin fe es imposible agradar a Dios. Es tan fuerte y determinante la fe en nuestra vida, que es lo que nos lleva a poder avanzar en nuestra vida cotidiana, en lo ministerial, en lo espiritual. Pero en la esencia, la fe otra vez vuelve a nacer del conocimiento que tenemos de quién es ese Dios a quien le creemos. Uno de mis pastores en la vida siempre decía, quiero ser parte de algo que sea imposible explicar, a menos que el factor Dios haya estado en medio de eso. Y creo que eso resume el deseo de mi corazón y lo que hago, y mientras Dios me dé fuerza, hay cosas que podemos hacer y no requieren fe. Pero no podemos agradar a Dios si no requiere fe. Y otra vez vuelve a ser una tensión, pero otra vez vuelvo a recordar que no quiero ser parte de una vida explicable. No quiero ser parte de una vida donde el factor Dios no fue necesario y podemos vivir esa clase de vida. Aún con las crisis podemos aprender a manejarlas, pero encuentro en cada oportunidad que me acerco al Señor la inmensidad de un Dios que nos desafía a creerle. Y en eso creo que es tanto lo que necesitamos crecer y aprender. Hablo de mi vida, de la tuya y de la iglesia en general. Leemos la primera iglesia y está marcada por fe. No tenían, no conocían, no sabían. Fue Dios y no hay ninguna duda. ¿Cómo vivir vidas de ese calibre? Bueno, creo que es un buen aprendizaje animarnos a avanzar en esa fe audaz que nos recuerda, no es por lo que vos creas ni por cuánto lo creas,
es porque estás conociendo a un Dios de recursos ilimitados, de poder ilimitado, de amor ilimitado para tu vida. La semana termina hablando de este no hacer que honra a Dios. Y hablo acerca de este principio que Dios nos da en relación al reposo, al descanso. ¿Cómo has vivido en relación a este principio en tu vida de familia? Y claro está, en lo que tiene que ver con la congregación que hoy estás pastoreando. Es un buen desafío y leer este capítulo fue un buen recordatorio. Creo que es de esas cosas que naturalmente tendemos a la entropía, tendemos al otro lado del reposo. Nuestro activismo, aún algo que escribís en el libro me llamó la atención y lo valoro mucho. El activismo hoy tiene prestigio, tiene un entorno de marketing muy fuerte y por sentirnos ocupados sentimos que no puedo. Pero recordar que Dios nos llama al descanso. No solo vengan a mí ustedes que tienen problemas, sino cargados, cansados. Y no conozco a personas que no estén en estas dos características. En lo personal es un desafío porque soy una persona del hacer. Me encanta hacer, amo al Dios a que sirvo y amo servir a mi Dios. Y en eso tantas veces podemos quedar atrapados. Lo decía recién, gran parte de mi vida, el hacer fue lo que definió mi relación con Dios. Y fue cuando no tuve qué hacer, cuando Dios me llevó a otro lugar donde no podía hacer directamente, donde tuve que descansar y redefinir lo que mi vida iba a ser. Y creo que hacia adelante fue una decisión determinada de agendar momentos de reposo. Creo que la intencionalidad en esta es uno de los antídotos que hoy, para mi vida, para nuestra familia, no solo priorizar, sino intencionalmente determinar. Uno puede priorizar, pero en la locura del ritmo de la vida a veces nos perdemos y no vivimos con margen. Creo que este reposo nos vuelve a poner en el centro de la escena de admirar quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuáles son sus fuerzas y cuáles ya no son mis fuerzas y necesito reconectarme. Creo que este principio del reposo, vuelvo a decir, no tiene marketing, pero es tan necesario. Creo que muchos médicos, psicólogos, psiquiatras, compañías farmacéuticas no tendrían tanto trabajo si simplemente viviéramos este tiempo intencional de hacer silencio para conectarnos con Dios, de caminar, de agendar tiempo para reír en familia y poner a Dios en medio de nuestro tiempo, para agendar tiempos como iglesia para no trabajar. Y es difícil porque la iglesia es un desafío, pero creo que es otra vez volver a mirar esta verdad y este principio tan fundamental que tanto bien le hace a nuestro alma. No solo a nuestra fuerza, sino a nuestro corazón, de volver a estar en el lugar para el que Dios nos creó. Cristian, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por abrir tu corazón. Seguramente tus palabras, tu vida es de bendición y lo va a seguir siendo para muchos más. Gracias por este tiempo, una alegría y una bendición enorme.